Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Después de un año de trabajo, 254 convencionales entregaron la propuesta para una nueva Carta Fundamental, la misma que será votada por la ciudadanía de manera obligatoria el próximo 4 de septiembre. En la sede del Congreso, aquí en la capital, la expresidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, y el ex vicepresidente del mismo organismo, Gaspar Domínguez, entregaron al presidente Gabriel Boric el texto que consta de 178 páginas, 11 capítulos, 388 artículos permanentes y 57 transitorios. En el documento, con él ya en sus manos, el mandatario destacó la labor de los convencionales y llamó a debatir sobre los alcances del texto allí expresados, afirmando que el plebiscito no es ni debe ser un juicio a su gobierno. Tras cantar el himno nacional, que fue interpretado por el pianista Valentín Trujillo, Quinteros tocó por última vez la campanilla, cerrando así la sesión número 110, la última de la convención que ya se disolvió. Durante la noche, en cadena nacional, el presidente Boric se refirió a la entrega de la propuesta de nueva Constitución. Al respecto, señaló que nuestro deseo es que el 4 de septiembre inicie un camino de cambios. Vamos a la mesa de conversación. Y para tratar este mismo tema, justo, tenemos a dos invitados que presentamos de inmediato. El abogado, ex ministro, Edgardo Riveros, abogado y académico de la Universidad Central. Edgardo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Está muteado. Está muteado. Perdón. Eso. Este nuevo verbo que hemos incorporado a nuestro léxico. Está muy bien. Que se usa para cuando hay mucho ruido ambiente y para no molestar al resto de una reunión. Aquí no hay problema. Gracias, exactamente. Edgardo. Gracias, saludos a Matías. Un agrado poder conversar contigo y con Gaspar, que entiendo. Sí, lo presentamos de inmediato. A Gaspar Jenkins, docente e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Gaspar, buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a ambos. Partamos de aquí hacia atrás, después tratamos de mirar un poquito para adelante para ser eficientes en el tiempo. Pero lo de hoy, este 4 de julio, que quedará marcado en la historia como el fin de un proceso constituyente, la entrega de este documento, luego el presidente se reúne con los poderes del Estado, todo muy republicano hoy día. ¿Cómo lo vieron, Ricardo? Mira, yo creo que efectivamente el acto de hoy es un acto que hay que valorar como un acto muy republicano, efectivamente. Creo que todo el contexto, la forma en cómo se desarrolló el acto fue significativo. Creo que marca una diferencia a cómo partió este proceso, la tensión que se vivió en las primeras sesiones y en las primeras sesiones, creo que ha culminado adecuadamente. Y lo otro que hay que valorar es algo que existía incertidumbre. Si acaso en un año se iba a ser capaz de redactar el texto constitucional y colocarlo a disposición de la ciudadanía para verificar el plebiscito en tiempo y forma. También ese es un elemento que hay que valorar. Algunos dirán, bueno, esta rapidez del trabajo incidió también en algunas imperfecciones que uno puede observar en el texto, pero lo concreto es que yo creo que muchos en un momento determinado pensaron, o incluso pensamos, que el plazo no iba a ser breve y que no se iba a alcanzar a culminar. Y creo que eso también es un hecho que hay que connotar. Gaspar, ¿tú ves lo mismo, una progresión, una evolución positiva desde el 4 de julio del año pasado al 4 de julio de hoy, partiendo siquiera por la ceremonia misma, ¿no es cierto? La del año pasado era de olvidar, porque se demoró, hubo actos de agresividad, en fin, y hoy día hubo algo bastante más respetuoso con los marcos que uno espera por una institucionalidad. Sí, fue mucho más republicano, en eso no hay ninguna duda, y de hecho hay algunos simbolismos que incluso pueden dar cuenta de esa evolución, ¿no? En la primera ceremonia el himno nacional fue interrumpido y en esta ceremonia se cantó 2 veces. Eso ya te demuestra cómo evolucionó la ceremonia en sí misma. Pero yo creo que también hay que destacar
la muestra del orden de la ceremonia, ¿cierto? Los discursos, los mensajes que entregaron tanto el vicepresidente, la presidenta y el propio presidente Boric, ¿cierto? Respecto del llamado a la ciudadanía a la participación en un proceso democrático e informado, ¿no? Esos elementos me parece que dan cuenta de cómo es una institución, ¿cierto? La Convención Constitucional, dentro del marco de otras instituciones, la que le dan cuenta al país de un trabajo que realizaron con, claro, altos y bajos, ¿no? En eso no nos queda ninguna duda. Sí, revisemos esos altos y bajos. ¿Qué te parecen? Parte tú mismo, Gaspar, ¿qué cosas destacarías por positivas y qué cosas mejor olvidar? Bueno, cosas positivas son los acuerdos, ¿no? El hecho de que existiera un quórum de 2/3 y tengamos ahora 388 artículos permanentes que hayan alcanzado ese quórum en sí mismo es algo positivo, ¿no? Demuestra que con mayores y menores dificultades lograron conversar, poner algunos puntos en común y superar ese filtro que no es un filtro fácil de superar, ¿cierto? Eso sería lo que yo más destacaría, la posibilidad de negociación, ¿cierto? De conversación. Y también encuentro que fue un proceso relativamente transparente, ¿no? El hecho de que se transmitieran las sesiones por YouTube, sé que a veces no es muy entretenido verlas, ¿no? Pero el hecho de que simplemente estén es algo positivo. Lo negativo es tal vez de repente el tiempo, efectivamente, y tal vez cierta ambición que hubo con esa misma transparencia y con los grados de participación. A veces se crearon instituciones que quitaron más tiempo del que tenían o del que pudieran haber aprovechado para lograr mejores acuerdos, ¿no? Por ejemplo, los primeros meses tenían visitas territoriales, que es algo que suena muy bien, ¿cierto?, en la práctica, pero que a los convencionales les quitaba una semana al mes, semana que en el estricto sentido se demostró que no tenían, ¿no? Perdón, una cosita, y aquí se lo pregunto a Edgardo, pero Gaspar acaba de decir que una de las cosas positivas es el diálogo. Sin embargo, no sé si ustedes vieron anoche Estado Nacional, los convencionales de la oposición, de centro derecha y derecha, alegaban ellos que no habían sido consideradas sus propuestas, que no se sintieron incorporados, entonces de allí que señalan que al final no los convocó a todos. Edgardo, en tu experiencia, ¿qué viste al respecto? ¿Hubo diálogo? Hubo diálogo y hubo tensión. Y hubo falta de acuerdos en cuestiones sustanciales. O sea, yo creo que podría haberse hecho todavía mayor esfuerzo por lograr acuerdos en una perspectiva de hacer posible la perduración de esta Carta Constitucional en un tiempo largo. Yo creo que esa falta de acuerdo en cuestiones sustanciales es la que está indicando de que muchos piensan de que no obstante que existe una gran mayoría en el país que quiere superar la actual Carta Constitucional, sobre todo en los aspectos que vienen desde el origen de la Constitución del año 1980, y también se piensa de que hay muchas cuestiones que habría que modificar del texto constitucional que se nos presenta. Entonces eso ya muestra de que hay aspectos que pudieron haber tenido mayor capacidad de acuerdo, por una parte, se notó mucha polarización, y esto, digámoslo, no es titularidad de uno solo de los sectores, porque uno observó en un extremo y en otro descalificaciones, elementos que no eran exactos, y eso incide, por cierto, en la falta de diálogo. Pero insisto en el punto positivo que yo observo. Bueno, a tu juicio, ¿qué viste? El que se haya podido, en el plazo que estaba determinado, concluir el trabajo, y que lo dije al comienzo. Creo que eso es un hecho positivo. Tenemos un texto sobre el cual discutir. Pero aquí viene ahora la tarea de la ciudadanía y la tarea de los diversos actores, entre otros nosotros que nos movemos en el mundo académico. Ayudar que el proceso que viene supere esa tensión, supere la polarización que el país vive, y eso se logra siendo respetuoso con las posiciones que el contrario tenga, que se discuta el fondo del asunto, que se den argumentos que sean reales, y bueno, ayudar a la ciudadanía a tener un pronunciamiento el 4 de septiembre, que es una concurrencia obligatoria a las urnas, de la manera que sea mejor informada y objetivamente informada. Yo creo que esa es una tarea que tenemos todos los que en un momento determinado tenemos la posibilidad de comparecer a través de los medios de comunicación. En función de lo que viene, hacia el 4 de septiembre, lo único que tenemos a la vista, como diría un abogado, son las encuestas, porque nadie tiene bolita de cristal hasta donde yo sepa. Si alguien tiene un dato que me lo dé. Por lo tanto, tenemos que confiar en las encuestas que
tenemos historia para atrás para catalogar cuáles son mejores y cuáles son peores, cuáles ha ido mejor trabajando en proyectar los resultados, pero hasta donde yo conozca, si ustedes tienen otra me lo avisan, todas indican que van a ser muy cerradas, todas indican hoy que gana el rechazo, antes que ganaba el apruebo, quedan 2 meses, pero ¿cómo vislumbran ustedes el panorama, el clima, la temperatura de hoy frente a un escenario que va a ser, no sé si 50-50, pero tampoco va a ser 90-10 ni 80-20 en favor de ninguno? Que no se fracture el país porque está muy polarizado. ¿Cómo lo ves, Gaspar, tú, ese peligro? Bueno, es efectivo, ¿cierto? Tenemos encuestas que nos están diciendo que el resultado debiera ser o cerrado o que por lo menos está en disputa aún, ¿cierto? Claro. Y es eso lo que debiera ser considerado como una invitación, tanto para los actores que quisieran votar rechazo, que llamarían votar rechazo, como aquellos que van a llamar a votar apruebo, ¿cierto? Una invitación de salir a convencer con las ideas respecto de cuál es la mejor alternativa para el país. Y especialmente para los convencionales, ¿cierto? Que ellos actualmente se encontraban en esta función casi con dedicación exclusiva y ahora se encuentran, ya no son convencionales, ¿cierto? Ahora ya son ciudadanos y pueden participar de la discusión a través de su libertad de expresión y tienen la información de primera mano como para poder tratar de aportarla. Pero mi punto país es ¿cómo cree usted que se va a comportar la clase política, los que dirigen al final las campañas de uno y otro lado, las franjas, que no nos encontremos con que esto va a ser votar entre Pinochet y Maduro? ¿Me entienden para dónde voy? Porque eso, claro, es muy útil y puede terminar siendo muy atractivo para una campaña muy polarizada, pero resulta que nos queda país para rato y si lo transformamos en eso, va a ser difícil que logremos ponernos de acuerdo, pues. No, en ello, Matías, desde mi punto de vista creo que hay que situar la discusión no en torno a imágenes, que normalmente no ayudan, sino que en torno a los contenidos. Y en esa materia van a haber ejes fundamentales que discutir en torno a los contenidos. Y no hay que dejar ninguno de los contenidos fuera, ni lo que dice relación con los capítulos sobre derechos fundamentales, ni el tema del Estado ahora con una dimensión que se presenta territorial, ni regionalizado, ni dejar fuera los temas de principios fundamentales y todos los derechos, porque en los derechos hay muchos elementos que estructuran, pero hay otros que son bastante polémicos. O sea, no me cabe duda que uno de los ejes de polémica va a ser el de los derechos sexuales y reproductivos. Por otro lado, el tema de la plurinacionalidad va a ser otro elemento que va a estar presente, pero va a estar también presente el hecho de que el Estado ahora se define como un Estado solidario a partir de que es un Estado social, como social y democrático de derecho. Entonces va a haber ahí un cuadro de confrontación de ideas que debiera ser en torno a contenidos. Si es confrontación de ideas, no pasa nada. Si el tema es que sean agresiones con imágenes, caricaturas y que terminen quebrándonos como sociedad. A eso me refiero. O sea, mientras sea un debate de ideas y que además se haga con un espíritu de decir, mire, vamos a llegar al 4 de septiembre. Va a haber el 4 de septiembre un pronunciamiento por el apruebo o el rechazo, pero este no es un proceso que allí se termine. Después va a venir todo un proceso de implementación del texto constitucional, si es que se aprueba. Sea cual sea. O va a haber todo un proceso de necesaria modificación del texto actual, porque eso ya quedó consolidado en el plebiscito de entrada. En el plebiscito de entrada casi el 80% de los chilenos dijeron esta constitución no me representa y por lo tanto es claro que también si ganara el rechazo eso hay que modificarlo. Entonces viene una tarea con posterioridad al plebiscito donde el país, como tú muy bien dices, no puede entrar a un proceso indefinido de tensión, de confrontación que al final puede ser muy riesgoso, muy peligroso. ¿Gaspar? Sí, lo que yo iba a decir es que podemos rescatar un poco las palabras que dio el vicepresidente hoy en su discurso cuando dijo que los problemas sociales que estábamos viviendo se podían resolver con más democracia. Y justamente la democracia supone esta conversación, ¿no? Es cierto, no hay que caer en las caricaturas como la que planteabas tú, Matías, ¿cierto? De Maduro versus Pinochet, ¿no?
pero sí tenemos elementos para poder hacer una conversación sobre ideas, porque tenemos dos textos que podemos comparar y ver cuál de los dos nos ofrece un mejor camino, según cada uno de los chilenos, para solucionar justamente los problemas sociales y para tratar de crear herramientas que después va a utilizar la clase política, ¿cierto? Porque no debemos olvidar nunca que una constitución no es más que eso, ¿cierto? No son soluciones inmediatas, sino que son las herramientas que se ponen a disposición de nuestras autoridades para tratar de resolver los problemas que nos atañen a todos. Y esa conversación es la que justamente se va a abrir desde el día de hoy, e incluso, y si tomando un poco el punto que planteaba don Edgardo, no se va a cerrar con el plebiscito, ¿cierto? Sea cual sea el resultado, esta conversación va a continuar. Y eso nos obligaría, o en mi opinión, nos permite pensar que el resultado del plebiscito no es algo catastrófico, sea cual sea el resultado, ¿no? Sino que va a seguir siendo una invitación a conversar. Para cerrar, Edgardo, que estamos en el tiempo. Perdón, Matías, yo en esta línea quisiera también destacar el discurso de Gaspar Domínguez. Creo que ese es el estilo, creo que esa es la forma de abordar el asunto. Señalar de que las constituciones o los trabajos no son trabajos per se definitivos o sin errores. Yo creo que esa conducta es muy importante y es muy significativa, y creo que esa línea ayuda a lo que estamos conversando. Edgardo Rivero, Gaspar Jenkins, les quiero agradecer por su conversación esta noche aquí en Vía Pública. Que estén bien. Igualmente, un gran saludo a ustedes. Chao, hasta la próxima. A ambos. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país con un solo fin: darles una mejor conexión a todos para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. WOM, nadie te da más. La agenda no solo se alimenta hoy, la agenda pública, de la propuesta constitucional, sin duda, es la más grande, la más potente, la más duradera, la más estructural. Qué duda cabe. Pero se están conversando, discutiendo muchos otros temas. Y uno de ellos, no será para 40 años, pero por Dios que es importante, ¿no? Tiene que ver la reforma tributaria. El aporte que hacen las personas al financiamiento del país en sí. De eso vive el fisco, de eso vive el Estado, de lo que le cobra de impuestos a sus ciudadanos. Y el gobierno tiene o presenta o anuncia la presentación de una batería de reformas para tratar de recaudar un 4,1% del PIB para ser parte del programa de gobierno que se comprometió y que la gente lo votó para que llegara al poder. Para discutir parte, o al menos ir empezando a vislumbrar este camino de la reforma tributaria, hemos invitado a Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves tú, así de lo general a lo particular, el momento y los temas que se han delineado como los fundamentales de esta reforma tributaria? Sí, primero en términos generales, Matías, yo creo que una democracia madura como la nuestra y que está hoy día discutiendo cuestiones tan importantes como la nueva Constitución, es bueno discutir todos los temas. Acá no hay temas que estén vedados. Si tú recuerdas 20 años atrás, cuando se hablaba de reforma tributaria, era como que se iba a caer el cielo, ¿no? Bueno, hoy día es distinto. Estamos mucho más maduros para poner la pelota contra el piso y discutir en profundidad. Ahora bien, lo que hay que preguntarse son dos cosas. Uno, si es el momento apropiado, y dos, ¿para qué? Respecto del momento, Matías, de más está decir esto porque lo ven las familias en sus casas, ¿no? Inflación de 11,5%, la canasta básica subió 17,3%, Matías. ¿Qué significa eso? Un estudio que hicimos, por ejemplo, en la Universidad de San Sebastián, muestra que hoy día tomar desayuno en Arica o en Puerto Montt es un 20% más caro que hace 12 meses atrás. Por el otro lado, dólar disparado, rozó los 940 pesos la semana pasada, 930, y además tenemos una perspectiva de crecimiento a la baja. Entonces, esa combinación de poco crecimiento, máximo 2% este año, 1% el próximo, alta inflación, perspectiva de recesión, esto es una tormenta perfecta o un cóctel muy peligroso. Pero dame un segundo, Alejandro, porque este discurso, yo que soy más viejo que tú, lo he escuchado muchas veces, no es el tiempo, porque cuando los vientos corren para el otro lado y uno dice, vamos con 6% crecimiento, la inflación en 3% controladita, espectacular, todos los indicadores van viento en popa. ¿Para qué? ¿Para qué nos confundimos? ¿Para qué cambiamos la receta si nos está funcionando? Ahora nos va mal y decimos,
no es el momento, porque nos va a ir más mal. Eso hace que quizás la ciudadanía diga, bueno, los dirigentes, las clases políticas, no se juega por un cambio real. ¿Cuándo va a ser los cambios estructurales y reales en estas materias? Bueno, hay que seguir haciendo cambios, por cierto. Yo te decía que una de las preguntas era, bueno, ¿para qué? Por ejemplo, Matías, hemos discutido la PGU. Hoy día tenemos una PGU que llega a 2 millones de adultos mayores, 193.000 pesos mensuales, que es un gasto permanente. El presidente Boric ha señalado, mire, queremos subir la PGU. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en hacer 180 a 250 aproximadamente. De 193.000 que es hoy día a 250. Subir eso significa 1.500 millones de dólares más anuales en forma permanente y subiendo por la pirámide demográfica. Pues bien, todos vamos a estar de acuerdo en tener más ingresos permanentes para eso. Por eso es súper importante en esto discutir para qué queremos. Y esa es una muy buena señal. Pero también tenemos que mirar la historia, Matías, y ver si es que vamos a recaudar lo que decimos que vamos a recaudar y el impacto en la inversión y el crecimiento. Fíjate que la última reforma importante que conocemos es de la expresidenta Bachelet, ¿no? Y prospectivamente decían, mire, vamos a recaudar 3 puntos del PIB, que era súper importante. Pues bien, como la economía funciona en torno a incentivos, ¿qué terminó pasando, Matías? Que sin estallido social, sin pandemia, en una economía normal, terminamos recaudando la mitad de lo que esperábamos. Por lo tanto, en el diseño tenemos que ser súper cuidadosos. Ya, pero el diseño estuvo mal. ¿El diseño ahora está mejor? ¿Lo que has visto? Podría estar. Mira, yo creo que esta reforma tiene luces y sombras. ¿Qué es lo que conocemos hoy día? Porque conocemos los titulares, una presentación, tenemos que ver el detalle cuando entre el proyecto. Cuestiones que son interesantes, por ejemplo, ¿no? Baja el impuesto corporativo de 27% a 25% y siempre y cuando las empresas puedan invertir en mayor productividad. Hoy día tenemos una crisis de productividad, parece una señal interesante que hay que observar con más detalle. Segundo elemento, no se tocaría el sistema ProPyme, lo que también es una buena señal. Pero ojo ahí, Matías, porque fruto de la reactivación económica en el contexto de la pandemia, se bajó la tasa impositiva para las pymes. Y eso dura hasta diciembre de este año. ¿Qué significa eso? Que las pymes hoy día pagan 10%. Y en la reforma se nos habla de mantener el 25%. Entonces, ojo allí, porque tendríamos que pensar seguramente para las pymes un esfuerzo adicional pensando en toda la carga que significa para ellos. Y también, Matías, es importante ver las políticas públicas en su conjunto, porque por un lado, si queremos generar incentivos a la productividad, la pregunta es cómo las otras políticas públicas apuntalan eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con el proyecto de 40 horas? Es completamente inconsistente, Matías, avanzar en generar incentivos tributarios para la productividad en las empresas si al mismo tiempo vamos a legislar reduciendo la jornada laboral, porque eso definitivamente va a impactar en forma negativa la productividad. Por lo tanto, tenemos que ver el ecosistema en su conjunto. Una de las patas cojas de esta economía hace un tiempo es la inversión. Sin inversión es difícil que se generen nuevos puestos de trabajo y que la máquina funcione más rápido, de manera más eficiente. A tu juicio, el paquete que se anuncia, porque no se presenta todo, ¿es pro inversión o tienes dudas ahí? No es suficiente hoy día lo que conocemos y a mi juicio no es pro inversión ni pro crecimiento. Hoy día, Matías, la perspectiva es que la inversión se va a encontrar un 4,8% este año, cerca de un 2% el próximo año, y menos inversión, más allá de los grandes números, significa al final del día menos pega o pega de menor calidad. Por lo tanto, la pregunta es cómo nosotros impulsamos medidas realmente que vayan a generar más inversión y más crecimiento. Y esto no es cliché, Matías, es parte de lo que dice la realidad. Si es que nosotros vamos a generar más impuestos, es decir, vamos a recaudar más, la pregunta es cómo eso impacta en la inversión. Y hoy día lo que nosotros tenemos es un componente de incertidumbre muy alto. Recordemos el precio del dólar, estamos en torno a los 930, estimaciones más, estimaciones menos con el precio del cobre que tenemos hoy día, debiéramos tener un dólar en torno al 700. Bueno, buena parte de la diferencia de esos 230 pesos es pura incertidumbre política, fruto de lo que está pasando en la convención, pero también seguramente de lo que puede ocurrir en el contexto de una discusión tributaria, que ojo, Matías, no es una reforma trivial, 4 puntos del PIB es mucho, es de una enorme envergadura y significa en simple. Cuando nosotros hoy día tenemos que 20 puntos del PIB son impuestos, significa subir un 20% de la carga tributaria en nuestro país. Algunas de las medidas que se han anunciado, que han sido más orejas, esto de los arriendos, ¿no es cierto?, porque son más innovadoras, ¿no? El ministro de Economía, Nicolás Grau, ayer aseguraba que, por ejemplo, el precio de los arriendos no va a subir con este beneficio de poder deducir de la base imponible hasta 450.000 pesos. Según tu experiencia, ¿qué va a pasar con la realidad del chileno o chilena medio que arrienda una casa o que es arrendador y que tiene su inversión de largo plazo ahí, sus ahorros? ¿Qué va a pasar con el precio de los arriendos, por ejemplo?
Sí, yo creo que en términos generales aquí hay dos malas noticias para la clase media, ¿no? Uno tiene que ver con la eliminación de la exención de los créditos hipotecarios y por el otro lado empezar a tributar por los arriendos, ¿no? Porque precisamente yo voy a poder descontar el arriendo. Por el DFL2. Exactamente, pero con un techo de 450.000 pesos, pero todo lo que esté por sobre ese arriendo voy a tener que empezar a pagar. Y ahí se va a empezar a cruzar con el global complementario, cuál es el tramo en el que yo me encuentro. Entonces, reducir la exención para, en el caso de los DFL2, solo la primera vivienda en condiciones que hoy día está, incluso para la segunda vivienda, es una mala noticia para la clase media. ¿Y por qué, Matías? Porque muchas personas tienen, por ejemplo, un segundo departamento más pequeñito que lo compraron precisamente para, por ejemplo, poder compensar la pensión viviendo de esa renta o complementando sus ingresos con esa renta. Entonces, esto es algo que hay que observar con mucho cuidado y ver cómo viene en la redacción del proyecto. Pero en principio, a mí me parece una mala noticia para la clase media. ¿Qué otros efectos buenos o malos, a tu juicio, hay para la clase media? Porque, por ejemplo, en el aumento de los impuestos de las personas, ¿se toca a la clase media? En Chile hay cerca de 10 millones de personas que pueden tributar, ¿no? Eso en simple, 10,8 millones. Pues bien, hay 7,5 millones que están exentas, es decir, que no pagan ningún impuesto. Entonces, el 75% de las personas... Exactamente, 2,5 millones. Que empiezan a pagar exactamente desde los... Desde 770.000 pesos aproximadamente, ¿bien? Y la reforma lo que hace es empezar a tocar del quinto tramo hacia adelante, que es desde 4.077.000 pesos aproximadamente. Ese grupo es cerca de 300.000 personas, ¿bien? Las que van a empezar a pagar más, y se sube la tasa a la media de la OCDE, que en el techo en torno está en 43%. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema en términos generales? Tiene que ver con las discusiones incómodas que tenemos que tener, Matías, y pensando en la recaudación. Si uno se compara con la OCDE, bueno, tenemos que compararnos en todos los escenarios, lo bueno y lo malo. Y la verdad es que en los países de la OCDE la base de tributación es mucho más amplia. Es decir, la clase media, los sectores más vulnerables pagan, aunque sea poquito, pero pagan. La clase media paga un poco más. ¿Y tú te refieres a qué? Porque hoy día las personas pagan a partir de 730, ¿no? De 770.000 pesos. 770, debajo están exentos de pagar impuestos. De 770 hacia arriba pagan. Exacto. Pero esta reforma en particular toca no de los de 700, sino que de los de 4.100.000. Exactamente, que son cerca de 300.000 personas de las 2,5 millones. Esos que quedan ahí en medio, ¿tú te refieres a aumentar la base imponible? ¿Que estos que están aquí paguen un poco más o incluso que paguen, aunque sea un mínimo, desde un poco más abajo de los 700 que hoy día están exentos? Sí, yo no digo, ¿a qué te refieres? Sí, yo no digo, Matías, que en esta reforma tengamos que avanzar en eso. Pero lo que sí digo es que si nosotros queremos avanzar en un sistema más justo y que permita recaudar lo que queremos, vamos a tener que mirar ese componente, que es una verdad incómoda, pero es lo que realmente ocurre. Y esa discusión, por cierto, que es políticamente incorrecta, que es completamente impopular y que no sería razonable en un contexto actual, que tenemos alta inflación y salarios que bajan. Pero sí es algo que hay que mirar en general, Matías, porque en todos los otros elementos, cuando nosotros nos comparamos, por ejemplo, en los impuestos a las empresas, nosotros tenemos una tasa del 27%, el promedio de la OCDE es 23%, y recaudamos como porcentaje del PIB más de lo que recauda la OCDE. O, por ejemplo, déjame darte otro elemento, el impuesto al patrimonio, que no hemos hablado Vamos a hablar momento. de eso. Pero el impuesto al patrimonio, que básicamente grava en tramos entre 5 millones y 15 millones de dólares, un 1%, sobre 15 millones, un 1,8%, y además el impuesto a las ganancias del capital, que es un 22%. Pues bien, tú sabes que el año 1990, Matías, en la OCDE había 12 países que tenían impuesto al patrimonio. ¿Sabes cuántos hay hoy día? 3. ¿España? Entre ellos Noruega, España y Suiza. Algo ha ocurrido también con los países de la OCDE, que este impuesto ha recaudado muy poquito y por otro lado es muy difícil de fiscalizar y se genera mucha elusión. Lo que puede pasar es que haya mucha expectativa de recaudación que no se cumpla. ¿A tu juicio hay más que eso? ¿Puede dañar en algo? De todas maneras. De hecho, ¿por qué? Cuando uno mira este segmento, finalmente es en buena medida el segmento que hace acelerar la inversión y la generación de empleo en nuestro país. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con cómo, dado que los capitales son móviles, ¿no? Y si yo encuentro condiciones más favorables de inversión fuera de las fronteras de Chile, entonces puedo mover mi capital. Es en qué medida nosotros podríamos generar, con impuestos de este tipo, un movimiento de este capital y con eso afectar la inversión. Entonces, hay que ser cuidadoso. Estas son discusiones que son súper impopulares, Matías, porque estamos hablando de aquellas personas que tienen más recursos en nuestro país, pero por otro lado estamos hablando de la inversión y de la generación de empleo. Y finalmente, una cosa es
¿Cómo yo grabo directamente a la clase media? Por ejemplo, a partir del impuesto al arriendo o de la eliminación de la exención de los créditos hipotecarios, pero otra cosa es cómo la afecto indirectamente. Y si nosotros, a puertas de un frenazo económico, con una recesión técnica, vamos a tener 2 trimestres sin crecimiento, recesión en Estados Unidos, dólar disparado, costos de las importaciones que han hecho, por ejemplo, que el litro de aceite vegetal suba 67%, el problema allí sí es para la clase media, para los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque los empleos van a ser de menor calidad y vamos a tener un impacto definitivamente en la generación de recursos autónomos para las familias. ¿Por qué nadie, ni el gobierno anterior, ni este, se atreven en definitiva a entrar a conversar, por ejemplo, el tema de la renta presunta? Que la renta presunta, yo me imagino que en el origen, no sé el año exacto en que parte la renta presunta, sería donde había sectores que era imposible llevar a contabilidad. Era difícil saber qué entraba, qué es lo que salía. Entonces, ¿sabe qué? Dadas las informalidades, dado que la tecnología existente en el momento, bueno, hagamos una renta presunta. Pero hoy día se llevan las contabilidades, hay varias aplicaciones, hasta gratuitas, en los teléfonos, que están consolidadas con las cuentas bancarias, con los impuestos internos. Entonces, ¿qué justifica hoy la renta presunta en que no sepamos cuánto tiene que pagar un determinado sector? ¿Tienen mucho poder político que ni el gobierno de derecha ni de izquierda son capaces de entrarle con todo? Bueno, recuerdo en la tramitación en su momento, Matías, donde estábamos discutiendo porque parece que ahí hay una gran una subtributación en esos sectores. Estábamos discutiendo las exenciones y un parlamentario de otro color político, digamos, señaló que era bueno avanzar en las exenciones. Pues bien, ese mismo parlamentario 2 horas después se desdijo de sus propias palabras. Por lo tanto, definitivamente puede que allí ciertos grupos de interés entren a tallar. Ahora, esta es una de las exenciones, una de las pocas exenciones que quedan, ¿no? Está la zona franca, la renta presunta, la exención al diésel, y está contenido en un informe transversal de economistas que fue entregado al Ministerio de Hacienda. ¿Las rentas presuntas tocan a qué sectores en particular de la economía? Hay sector agrícola, hay general transporte, exactamente. ¿Minería también? Algunas pequeñas mineras sí también están contempladas en ese contexto. Alejandro Wagner, ex subsecretario de Hacienda y hoy docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Gracias por estar aquí, Alejandro. Gracias, Matías, que estés muy bien. Un fuerte abrazo. Pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos los contenidos de nuestro portal de noticias 24horas.cl, que tiene como destacado hoy día 10 días para pagar. ¿Cómo funciona la ley? Devuélveme mi casa. Aquellos arrendadores que tienen una pesadilla muchas veces, en que no les pagan ni pueden sacar un arrendatario inescrupuloso que no les paga. Bueno, lea ahí los contenidos, el detalle para ponerse al día. 24horas.cl. Revisamos el tiempo. La temperatura de este momento en la región metropolitana es de 2 grados y 3 décimas. Hace frío, créame. Aquí en Santiago fuera el cielo está despejado. Quizás por eso también está tan helado. Mañana y pasado en esta región encontraremos una situación siguiente. Martes, mañana, despejado, 14 grados la máxima probable. Bienvenidos chubascos del miércoles. Habrá chubascos, ojalá un poco más que chubascos. 11 grados de máxima probable el miércoles en Santiago. Para mañana, en otras 2 regiones del país, revisamos de inmediato. Casablanca, en la región de Valparaíso, tendrá cielo despejado y una máxima probable de 15 grados. En tanto, Curicó, en la región del Maule, tendrán cielo parcial y una máxima probable de 12 grados. De fondo escuchamos a Cultura Profética, grupo que regresará a Chile por un concierto en la Quinta Vergara el próximo 18 de febrero. Todo esto en el marco de la gira Sobrevolando Tour, que los traerá a suelo nacional nuevamente. La banda oriunda de Puerto Rico celebrará junto a sus fans sus 25 años de carrera, con un repaso por sus éxitos clásicos y también por sus más recientes singles lanzados durante el
año 2021. Escuchamos La complicidad, sencillo que forma parte de su quinto álbum de estudio, que fue lanzado en 2010 y que seguramente estará presente este 18 de febrero en la Quinta Vergara, en nuestro país. Con Cultura Profética despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.